¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Hoy nos acompaña Michael Penfold, licenciado summa cum laude en Ciencias Políticas, PhD en Economía Política, egresado de la Universidad de Columbia, profesor titular del IESA e investigador global del Wilson Center. Bienvenido, Michael. Oscar, un placer. Ha surgido realmente una nueva oposición después de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo. Mira, la oposición en este momento enfrenta a un problema de coordinación muy importante. Es un problema entre distintas alternativas, distintas visiones sobre la realidad venezolana en un momento en el que el país está sumido en 4 crisis simultáneas muy importantes. Una institucional, una segunda signada por la hiperinflación, que ya en mayo y junio marca una entrada en un momento distinto a la hiperinflación que veníamos viviendo en los últimos 6 meses. La aceleración. Okay. Estamos viviendo en términos generales una hiper en mayo y junio que ya está por encima del 100% intermensual y que a nivel de alimentos está por encima del 240%. Cuando en promedio la familia venezolana destina más del 90% de su ingreso a la alimentación. Una tercera crisis marcada por la caída de la producción petrolera. Esta es primera vez en nuestra historia contemporánea donde un aumento tan grande en los precios petroleros que esta semana llegó a $75, no va a marcar ninguna diferencia. No tiene ningún impacto impacto positivo sobre la economía venezolana y adicionalmente una pérdida de capital humano producto de una salida muy importante en el país de personas. Con esta situación, una oposición desconcertada, dividida, sin dirección política, sin estrategia compartida. Mira, es un país que está sumido en una situación que requiere un abordaje diferente, tanto del lado del gobierno como del lado de la oposición. El gobierno después del 20 de mayo puede decir, bueno, políticamente ganó, se mantuvo en el poder, pero la realidad es que tiene enfrente un país que sigue siendo un país con la crisis más profunda, no solamente de la región, sino de nuestra historia contemporánea. Entonces, ¿qué vamos a hacer con Venezuela los venezolanos? Y por otro lado, la oposición también enfrenta una realidad que es un país que, si bien ha perdido prácticamente para finales de este año la mitad de su Producto Interno Bruto, es un país donde el chavismo y el cambio político no termina de materializarse. Y hay un gran cansancio en términos de esperar ese cambio. Entonces, es un país que está sumido en esa realidad y que va a requerir, para poder salir de ahí, una dosis de cooperación política que en este momento no vemos en el país. Por el contrario, seguimos sumidos en un enfrentamiento permanente, un enfrentamiento además que todavía tiene un carácter institucional, donde la Asamblea Nacional no funciona y donde existe una Asamblea Nacional Constituyente que trata de legislar, pero no puede legislar porque internacionalmente no se reconoce el resultado de esas legislaciones, en particular con el tema de la deuda, y además tampoco hay claridad que estén diseñando un nuevo proyecto constitucional. ¿Cómo construir los consensos que planteas? Yo creo que hay que partir de una realidad, y es el problema que tenemos ahorita es qué vamos a hacer con el país, los venezolanos. ¿Qué vamos a hacer con el tema de los servicios públicos? ¿Cómo vamos a retomar el crecimiento? ¿Cómo vamos a parar la hiperinflación? ¿Cómo frenamos el drenaje en capital humano que estamos viviendo? Pero esa no parece ser la agenda ni del gobierno ni de la oposición. Entonces es un país que está perdiendo sentido de la realidad. A mí lo que más me sorprende en Venezuela. ¿Pero qué hacer? Bueno, es enfrentar esa realidad. Okay. Hay que asumir, el gobierno tiene que asumir que esto es un verdadero desastre. O sea, desde el punto de vista económico, social y desde el punto de vista del manejo de los servicios públicos. Que esto requiere una visión distinta. Ahora, ¿qué encontramos?
Un gobierno que después del 20 de mayo vuelve otra vez a hacer un diagnóstico y su diagnóstico es prácticamente, con algunos cambios muy pequeños que anuncian pero que no implementan, volver al mismo modelo. Bueno, ya el modelo ya lo probamos. Tenemos 14 años probando un modelo de control cambiario, de cerco empresarial, de control por parte del Estado de la economía, que ha resultado en todo lo que ya acabo de describir. Entonces, el gobierno tiene que reconocer que eso ya no funciona, que hay que enterrarlo, que ese modelo no es viable. Ahora, el gobierno percibe que abandonar eso es abandonar un proyecto, lo cual es absolutamente falso. Cualquier gobierno de izquierda hoy en día provee un bien público que se llama la estabilización macroeconómica del país. Eso es un bien público, eso es como tener oxígeno. Sin eso no hay oxígeno. Ahora, la realidad de Venezuela, y esto es otra cosa que el gobierno también tiene que reconocer, es que necesitamos financiamiento internacional para poder salir de donde estamos. Y la oposición tiene que empezar también a hablarle de los problemas del país, de los problemas de servicios públicos, de cuál es su alternativa frente a esa realidad, y también asumir que esto de alguna manera requiere buscar disminuir, darle viabilidad política a una salida que no implique terminar con un contrincante que tiene... Derrocarlo, anularlo, que tiene más de una tercera parte de la población. Pero, Michael, fíjate, si yo te digo que el gobierno sabe todo eso, sabe que necesita financiamiento, sabe que es necesario reformas, sabe que es necesario flexibilizar controles, todo lo que tú me estás planteando, pero además tienes una oposición ausente del debate público. ¿Qué se puede hacer? Pero me responde cuando regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te decía, Michael, que el gobierno sabe eso. Yo creo que nunca en la historia de Venezuela había habido tanto consenso como en relación al diagnóstico de lo que ocurre en Venezuela. Pero además tenemos una oposición ausente, silenciosa. ¿Qué hacer? ¿De qué manera llegarle al gobierno? ¿De qué manera llegarle a la oposición? ¿Y con qué propuestas? En tu opinión. Mira, ciertamente el país está sobrediagnosticado. O sea, en todos los ámbitos prácticamente. Y hay consenso. Aunque yo creo que hay una nueva realidad también económica marcada por la hiperinflación, que como dije es algo que no hemos vivido nunca en nuestra historia y que no solamente ya en este momento es el proceso hiperinflacionario de mayor rapidez y de mayor profundidad en la historia latinoamericana. ¿Okay? Entonces hay algo allí que requiere de un tratamiento y de un diagnóstico importante. Y urgente. Y urgente. Porque básicamente lo que implica eso es un deterioro agresivo, masivo del nivel de ingreso de los venezolanos. Hoy un venezolano tiene un nivel de ingreso que es apenas 10% de lo que era hace 5 años atrás. Ahora, si bien es cierto que el país está sobrediagnosticado, hay algo de parte del gobierno que a mí me luce absolutamente absurdo, que es que no hay un reconocimiento de la realidad económica. Aparente. Hay probablemente gente que le susurra al gobierno y le dice qué es lo que está mal con el tema de los controles. Se dice abiertamente desde hace muchos años atrás. Pero el gobierno no hace absolutamente nada con eso. ¿Por qué? Bueno, porque en el fondo tiene un miedo político. Porque en el fondo este es un gobierno que se está sosteniendo sobre un modelo totalmente ineficiente que genera Pero unos ¿miedo pocos... a quién? Si, Bueno, ¿dónde están los entonces, adversarios a los que hay que reconozca temerles? la realidad, que reconozca la realidad. Yo creo que este es un gobierno sin adversario real, está bien. político. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Es decir, hay una opinión pública. En todo caso, Hay el una adversario opinión pública. es la Casa Blanca. Hay actores políticos que están
de alguna manera, tratando de promover un cambio político que no logran canalizar. Es una realidad. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo ayudar? Porque yo creo que no hay miedo político real. Yo lo que creo es que hay desconocimiento del tema económico, aunque parezca absurdo. ¿Qué hacer, Michael? ¿Cómo se puede contribuir a a que el país salga adelante? ¿Cómo hacer con el gobierno? Tres cosas. Primero, aceptar que el país requiere ser reinstitucionalizado. Lo requiere. Es decir, puede ser que haya un gobierno y un chavismo que se sostiene en el poder, pero eso no quiere decir que el país sea institucionalizado. No lo está. Es un país que no reconoce, el gobierno no reconoce una Asamblea Nacional que fue legítimamente electa. Es un gobierno, además, que tiene en este momento un nivel de poco apoyo y de no reconocimiento incluso de parte de ciertos países, sobre todo en América Latina. Entonces, yo creo que es muy importante la reinstitucionalización. ¿Eso implica acuerdos políticos? Sí, claro que implican ¿Entre acuerdos. quiénes? Entre el gobierno y los actores políticos de oposición y la sociedad venezolana. Okay. Porque aquí, como dije, tenemos que empezar a pensar qué hacemos con el país ante la gravedad de la situación. Entonces, este tema institucional es fundamental. Segundo tema tiene que ver con la reactivación productiva. Es decir, el país necesita retomar agresivamente el crecimiento y no lo puede hacer bajo un esquema como este que genera los resultados que está generando. Un esquema estatista, intervencionista. Y en tercer lugar, requiere aceptar un proceso de reconstrucción de los servicios públicos. Porque en este momento Venezuela, y sobre todo en el interior del país, que son regiones, estados que están sometidos a una situación muy precaria en términos de electricidad, de agua, de transporte público. Todo eso no pasa por recuperar la producción petrolera. Claro, fundamental. Por eso hablaba de la reactivación productiva, en el fondo, pasa por la recuperación petrolera. Y desde el punto de vista económico, de crecimiento, necesitamos atraer nuevamente inversiones en el sector petrolero. Y eso ahorita, dada la situación tan delicada de PDVSA, que ha perdido ya más de 1 millón de barriles en los últimos 3 años de producción diaria, bueno, solamente se puede hacer con un esquema distinto, con una visión diferente. Ahora, si el gobierno se sigue empastelando con una visión política e ideológica del modelo actual y no asume riesgos, entonces difícilmente vamos a poder resolver eso. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿De qué? De que el gobierno siga sin entender. Este año, a principios de año, la proyección era que íbamos a tener una contracción de 10% del Producto Interno Bruto. La última proyección del Fondo Monetario Internacional es que la contracción va a ser prácticamente de 18 puntos en el Producto Interno Bruto. A principios de año, la proyección en la inflación anualizada era de 10.000%. Ya en este momento estamos cerca de 25.000%. Y las últimas cifras de hiperinflación que tenemos de junio y julio cuando las proyectas anualmente, hacen ver que el proceso ya entra en una dimensión totalmente nueva. Bueno, esa es la consecuencia de mantener lo que tenemos. Y enfrentar el proceso de reinstitucionalización también es fundamental, porque aquí hay una institución que es clave para cualquier proceso de recuperación económica y para cualquier proceso de cambio político en el país, que es la Asamblea Nacional. Sin la Asamblea no puedes reestructurar la deuda, no puedes realmente generar un proceso de cambio. ¿Cómo articularse? ¿Cómo construir consensos, acuerdos, alianzas, si ambos adversarios mantienen una guerra a muerte? Bueno, es que la política... ¿Con quién construir consensos? Mira, la política no se trata de una guerra a muerte. ¿El sector privado, por ejemplo? ¿O sectores profesionales? Con los sectores políticos, el sector privado y con la sociedad venezolana. ¿Hay una nueva oposición con la que se puede construir ese consenso? Mira, eso es como... Yo creo, eso es como que tú le preguntaras a la oposición, bueno, hay un nuevo gobierno. Claro. Es lo que hay. Después del 20 de mayo. Ok, es lo que hay. O sea, esto no se trata de desplazar a actores. Esto se trata
básicamente de reinstitucionalizar a Venezuela para que nosotros podamos realmente abordar unos problemas que cada vez son más estructurales, que cada vez son más complejos, que cada vez requieren además de apoyo técnico y financiero muy importante. El papel del sector privado, pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. El sector privado es un actor fundamental para la construcción de esos consensos, acuerdos. Fundamental. O sea, aquí no hay forma de abordar y de retomar el crecimiento en el sector petrolero, en el sector no petrolero. No hay manera de abordar el reto en materia de infraestructura, no incluso en términos de servicios públicos, sin incorporar al sector privado, en todas sus dimensiones. Eso es posible, porque hay un liderazgo empresarial, un liderazgo empresarial que dice que no va a haber cambios en lo económico si no hay cambio de gobierno. Y eso evidentemente anula cualquier posibilidad de diálogo. El sector privado no puede producir en este momento porque está cercado con distintos tipos de regulaciones. Y además tienes controles, no solamente de precios, sino controles sobre tu cuenta corriente y sobre tu cuenta de capitales. Eso es absolutamente absurdo. Claro. Absurdo. Eso es como tener un hotel vacío, en el cual tú le estás diciendo a los turistas no vengan. No vengan para que no me ensucien las habitaciones. Entonces, el control de cambio ha sido abusado en todos los sentidos de la palabra. Entonces, al final del día, es muy poco lo que puede hacer el sector privado en ese tipo de ambiente. Ahora, el sector privado necesita garantías. ¿Garantías de qué? Garantías de que el derecho de propiedad va a ser respetado. Garantías de que puede repatriar capitales, que puede entrar y salir. Ese es el juego en Colombia, ese es el juego en Argentina, ese es el juego en Ecuador, en Bolivia, en Rusia, en China, en Rusia, en China, en todos lados. Claro. Y nosotros hemos decidido que no. Y lo que es más absurdo, en este momento, en los últimos 10 años, América Latina ha sido la región más favorecida por inversión directa, más que China incluso. Y sin embargo, nosotros nos hemos puesto de espalda a eso. Dijimos, no, vamos a cerrar la cuenta de capitales, que no vengan, que no entren. Bueno, ¿qué sentido tiene eso? Entonces, el sector privado es un actor fundamental para la reconstrucción de Venezuela. Hay un sector privado que está apostando a Venezuela. Pero, Oscar, eso es como el tema de los actores políticos. Tú tienes actores que existen. O sea, aquí no se trata de escoger con este sí, con este no. Okay. O sea, lo que se trata es de construir una institucionalidad. Los factores internacionales ahora, que están gravitando con mucha fuerza sobre el proceso político venezolano. Es muy delicado eso, porque Venezuela en este momento tiene sanciones internacionales. Y son sanciones que, si no se remueven, va a ser muy difícil poder resolver todos estos dilemas y sobre todo acceder a financiamiento. La razón es que la primera ola de sanciones económicas que vino en agosto del año pasado básicamente eliminaba la posibilidad de acudir a los mercados de capitales a levantar fondeo de largo plazo, sobre todo para PDVSA. Las sanciones de mayo, la segunda ola de sanciones económicas de mayo, después del evento electoral del 20 de mayo, básicamente cierra en la práctica el financiamiento de corto plazo para PDVSA. Y eso básicamente genera una situación muy compleja en un ambiente que ya antes de las sanciones era muy dramático. Es decir, sin duda que las sanciones han tenido un impacto, pero decir que las sanciones son las causas de la crisis actual económica en el país es también falso, porque esa crisis existía antes. La caída de producción se agudiza con las sanciones. Sí. Entonces, eso que ahora, desde la mirada desde el punto de vista internacional, ¿qué está sugiriendo? ¿Qué piden? Están pidiendo también reinstitucionalicemos al país. Ahora, reinstitucionalizar el país no es
Unos ganan y otros pierden, simplemente. Enemigo o amigo. No, es un mundo en el cual aún perdiendo y quien pierde tiene garantías de poder estar en Venezuela, de poder hacer política en Venezuela y de poder hacer y estar en el sector privado también o de desarrollar organizaciones sin fines de lucro. De eso se trata. El diálogo que ha propuesto el gobierno, no solamente con factores internos, factores internacionales, va en el camino que tú señalas. Y terminamos. Mira, lamentablemente Venezuela ha tenido 2 episodios de diálogo, de negociación, que han fracasado. Yo creo que dada la realidad del país, es difícil pensar que vamos a repetir un proceso de negociación en los mismos términos en que los vimos en el pasado. Ahora, eso no quiere decir que Venezuela no necesite un proceso de mediación, lo necesita, pero lo necesita en medio de buena voluntad, un ánimo de abordar los problemas de Venezuela, no los problemas del chavismo, los problemas de la oposición, no, los problemas de Venezuela, del país, que son gravísimos. Si no hay ese ánimo, si no hay una visión de largo plazo en torno a ese proceso, es difícil llegar a acuerdo. Y el gobierno es el que tiene en este momento la iniciativa. Gracias, Michael, por este análisis situacional. Hasta pronto. Oscar, muy amable. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los invito a un próximo análisis situacional por Globovisión. Aquí nos vemos todos.